En la historia de la salvación hay momentos silenciosos, casi invisibles, donde Dios actúa con más fuerza que en los grandes milagros. Uno de esos momentos ocurrió en el corazón de un hombre justo, humilde y obediente, José, el esposo de María. Este relato nos lleva a ese instante crucial en el que José, enfrentado a una noticia que parecía incomprensible, tuvo que decidir entre el juicio humano y la obediencia a Dios. José, el hombre justo. José vivía en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea donde todos se conocían. Era carpintero, un hombre trabajador, respetado por su conducta recta y su fidelidad a la ley de Moisés. No era rico, pero tenía algo más valioso, un corazón justo. Desde joven había aprendido a temer a Dios, a honrar sus mandamientos y a vivir con honestidad. Para José, la fe no era solo palabras, era una forma de vida. Cuando fue desposado con María, su corazón se llenó de esperanza. María era conocida por su pureza, su humildad y su amor a Dios. José veía en ella una compañera ideal, una mujer virtuosa con quien formar un hogar conforme a la voluntad del Señor. El compromiso con María. En la tradición judía, el desposorio era un compromiso serio, casi tan vinculante como el matrimonio. Aunque aún no vivían juntos, José y María ya eran considerados esposo y esposa. José soñaba con el futuro. Una casa sencilla. Un taller donde enseñar su oficio a los hijos. Oraciones al amanecer y al anochecer. Todo parecía preparado, hasta que algo inesperado ocurrió. Una noticia que lo cambió todo. Un día, José notó algo diferente en María. Su silencio, su mirada profunda, su forma de caminar. Con el paso de las semanas, la verdad se hizo evidente, María estaba encinta. El corazón de José se estremeció. La confusión lo invadió como una tormenta. ¿Cómo puede ser esto? Pensaba. ¿Qué ha sucedido? José conocía la ley, una mujer comprometida que quedaba embarazada era considerada infiel. Las consecuencias podían ser terribles. Pero José también conocía a María. Sabía que no era una mujer deshonesta. La lucha interior comenzó. El silencio de María. María no se defendió con palabras largas. No discutió. No suplicó. Ella guardaba en su corazón el misterio que el ángel le había revelado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo explicar algo que parecía imposible? ¿Cómo convencer a alguien de que lo que llevaba en su vientre era obra de Dios? María confió en el Señor. Y confió también en José. El dilema de José. José pasó noches sin dormir. Según la ley, tenía dos opciones. Denunciarla públicamente. Repudiarla en secreto. Denunciarla significaba humillarla, exponerla al rechazo social e incluso al peligro de muerte. Pero José no quería hacerle daño. La Escritura lo describe con una sola palabra poderosa. José, su esposo, siendo justo. Su justicia no era dura ni cruel. Era una justicia llena de misericordia. La decisión humana. Después de mucho orar, José tomó una decisión. Dejar a María en secreto. No por falta de amor, sino por dolor. No por desprecio, sino por respeto. José estaba dispuesto a cargar con la vergüenza él mismo, con tal de protegerla. Ese era su acto final de amor humano. Pero Dios aún no había terminado. La noche más oscura. Esa noche, José se acostó con el corazón roto. Había hecho lo que creía correcto. Había aceptado perder a la mujer que amaba. Y entonces, Dios habló. El sueño que cambió la historia. Mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Cada palabra cayó como luz en la oscuridad. El ángel continuó: dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó temblando, pero en paz. La obediencia inmediata. José no dudó. No pidió pruebas. No exigió explicaciones. Al despertar, hizo exactamente lo que el ángel le había mandado. Recibió a María. La protegió. La acompañó. Desde ese momento, su vida ya no le pertenecía solo a él. Ahora era guardián del mayor misterio de Dios. El silencio obediente de José. José no pronunció discursos. No buscó reconocimiento. Su grandeza estuvo en el silencio, en la obediencia diaria, en aceptar un papel que no comprendía del todo, pero que abrazó con fe. Crió a Jesús. Le enseñó a trabajar. Le mostró cómo orar. Todo comenzó aquella noche.
cuando decidió no dejar a María. Esta historia nos enseña que Dios actúa en medio de la confusión. La verdadera justicia está llena de misericordia. La obediencia abre la puerta a los planes de Dios. José pensó en dejar a María, pero al confiar en Dios, se quedó. Y con ello, cambió la historia del mundo. José y María, la fidelidad que sostuvo al Mesías. El amanecer después del sueño. Cuando José despertó, el sol apenas comenzaba a iluminar Nazaret. Nada había cambiado afuera, pero todo había cambiado dentro de él. Ya no había duda. Ya no había temor. Solo una certeza firme como la roca. Dios había hablado. José se levantó lentamente, como quien acaba de recibir una misión demasiado grande para comprenderla del todo. Miró sus manos. Manos de carpintero. Manos sencillas. Y aún así, Dios las había elegido para proteger a su hijo. Volver a mirar a María. José fue al encuentro de María. Ella lo vio acercarse y, por un instante, su corazón tembló. No sabía qué decisión había tomado José. Había pasado noches en oración, confiando su vida y su futuro a Dios. Pero algo en el rostro de José era distinto. Ya no había distancia. Ya no había tristeza. Había paz. José habló poco, pero sus palabras fueron suficientes. María, el Señor me ha hablado. María bajó la mirada, con lágrimas silenciosas. No temas, continuó José. Yo me quedaré contigo. En ese instante, el peso que María llevaba en el alma se alivió. Dios había confirmado su promesa. Una unión sellada por la fe. Desde ese día, José y María caminaron juntos, no solo como esposos, sino como siervos de un plan divino. La gente murmuraba. Las miradas juzgaban. Los rumores crecían. Pero José permaneció firme. Cada murmullo era una prueba. Cada mirada, una cruz silenciosa. José no explicó el misterio. No defendió su honor. Prefirió obedecer a Dios antes que agradar a los hombres. El precio de decir sí. Decir sí a Dios no le trajo comodidad a José. Le trajo incomprensión, sospecha, rechazo. Muchos pensaron que había sido débil. Otros, que había sido engañado. Pero José sabía la verdad. Y esa verdad lo sostenía cuando el cansancio llegaba, cuando el trabajo era duro y cuando el futuro parecía incierto. El protector silencioso. José comenzó a comprender su papel. No era el protagonista. No era el centro. Era el protector. Protector de María. Protector del niño. Protector del plan de Dios. Un papel oculto, pero indispensable. Dios había confiado en él algo que ni reyes ni sacerdotes recibieron. El decreto del César. Un día llegó la noticia. El emperador Augusto había ordenado un censo. José debía viajar a Belén, la ciudad de David. María estaba a punto de dar a luz. El camino era largo, difícil, peligroso. José no se quejó. Preparó lo necesario y emprendió el viaje. Cada paso era un acto de fe. El viaje de la responsabilidad. Mientras avanzaban, José observaba a María. Cada contracción, cada gesto de cansancio, le atravesaba el corazón. Dios mío, oraba en silencio. Confiaste este misterio a mis manos, dame fuerzas para cuidarlo. No había lujos. No había seguridades. Solo una promesa. La noche en Belén. Llegaron a Belén cuando ya caía la noche. No hubo lugar para ellos en la posada. José buscó, insistió, pidió ayuda. Pero las puertas se cerraban una a una. Finalmente, encontraron refugio en un establo. Allí, en la pobreza más absoluta, nació el Salvador del mundo. José estuvo allí, no como espectador, sino como padre adoptivo. José ante el niño. Cuando José miró al niño en el pesebre, comprendió algo profundo. Si aquella noche, meses atrás, hubiera seguido solo su razonamiento humano, si hubiera dejado a María, este momento no habría sido el mismo. Dios había obrado la salvación a través de su obediencia. José cayó de rodillas. No dijo palabra. Pero su silencio fue una oración perfecta. El peligro inesperado. No pasó mucho tiempo antes de que el peligro llegara. Herodes buscaba al niño para matarlo. Otra vez, Dios habló a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. José obedeció sin demora. De noche. Con prisa. Con fe. El exilio.
Egipto fue tierra extraña. José trabajó duro para sostener a su familia. Fue extranjero. Fue desconocido. Pero nunca abandonó su misión. El mismo José que una vez pensó en dejar a María, ahora lo había dejado todo por ella y por el niño. Regresar a Nazaret. Cuando el peligro pasó, Dios volvió a hablar. José regresó con María y Jesús a Nazaret. Allí, en lo cotidiano, José enseñó al niño a trabajar, a obedecer, a confiar en Dios. Jesús creció bajo su ejemplo silencioso. El legado de José. José no dejó palabras escritas. No dejó sermones. Dejó algo más grande. Una vida entregada a Dios. Su decisión de no dejar a María fue el primer acto de una cadena de obediencias que sostuvieron la infancia del Salvador. José nos enseña que Dios habla en medio de la noche. La fe no siempre entiende, pero obedece. Un sí silencioso puede cambiar la historia del mundo. José pensó en dejar a María, pero al confiar en Dios, se convirtió en guardián del Redentor. José y María, la obediencia que formó al Hijo de Dios, el regreso a lo cotidiano. Nazaret volvió a recibirlos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Las mismas calles polvorientas. Las mismas voces del mercado. Los mismos rostros curiosos. Pero dentro de aquella casa humilde, habitaba el misterio de Dios. José retomó su taller. El sonido del martillo volvió a escucharse. La madera volvió a llenarle las manos. Sin embargo, ahora cada jornada tenía un sentido eterno. El niño que observaba en silencio. Jesús crecía observando. Observaba a José levantarse temprano. Observaba cómo oraba antes de trabajar. Observaba cómo trataba a María con respeto y ternura. José no enseñaba con discursos. Enseñaba con el ejemplo. Cada gesto suyo se grababa en el corazón del niño. La paternidad aceptada. José sabía que Jesús no era suyo por sangre, pero sí por misión. Nunca intentó ocupar el lugar de Dios. Nunca reclamó protagonismo. Aceptó ser padre en obediencia, no en posesión. Le puso nombre, como el ángel le había indicado. Le dio identidad. Le dio protección. Las preguntas del corazón. Con el paso de los años, José se preguntaba en silencio. ¿Cuándo comenzará su misión? ¿Hasta cuándo estaré yo aquí? Sabía que su papel no sería eterno. Y aceptaba esa verdad con humildad. Su tarea no era ser recordado. Era preparar el camino. La visita al templo. Cada año, José llevaba a su familia a Jerusalén para la Pascua. Era fiel a la ley. Fiel a la tradición. Fiel a Dios. En uno de esos viajes, Jesús ya adolescente, sorprendió a todos quedándose en el templo. José lo buscó con angustia, con temor, con amor. Cuando lo encontró, escuchó palabras que no comprendió del todo. No sabían que en los asuntos de mi padre debo estar. José guardó silencio. Y aceptó. El acto final de confianza. Ese día, José entendió algo definitivo. El hijo que había cuidado ya pertenecía plenamente al padre. No reclamó derechos. No expresó celos. Simplemente volvió a Nazaret. Y continuó siendo padre, hasta donde Dios se lo permitió. El silencio que se apaga. Las escrituras dejan de mencionar a José. No sabemos cuándo murió. No sabemos cómo. Pero sabemos cómo vivió. Vivió fiel. Vivió obediente. Vivió oculto. Y eso fue suficiente. La herencia invisible. Cuando Jesús habló de Dios como Padre. Cuando enseñó con autoridad humilde. Cuando trabajó con manos callosas antes de predicar. Allí estaba la huella de José. Nada de eso fue casualidad. Si José hubiera dejado a María. Imaginemos por un momento. Si José hubiera elegido el miedo. Si hubiera confiado solo en su razón. Si hubiera dejado a María. Dios habría seguido siendo fiel. Pero José no habría sido parte del milagro. Su obediencia lo convirtió en colaborador de la redención. Mensaje para hoy. José habla a nuestro tiempo. Cuando no entiendas, confía. Cuando tengas miedo, obedece. Cuando nadie te vea, Dios sí te ve. La grandeza no siempre hace ruido. Cierre espiritual. José no fue rey. No fue profeta. No fue sacerdote. Fue justo. Y eso bastó para sostener al Salvador del mundo. Todo comenzó aquella noche en que pensó dejar a María. Y decidió confiar en Dios. Esperamos haya sido de tu agrado.
Por favor dale like y suscríbete a nuestro canal.